Buenas tardes, hermanos. Vamos de nuevo al libro de Zacarías. Hoy vamos a estudiar un texto que en muchos aspectos es muy fácil de entender. Sin embargo, admito que tengo una lucha dentro de mí con respecto a un punto. Pero antes de llegar a ese punto, recordemos dónde estamos. Zacarías 7 y 8. Zacarías 7 y 8. El templo estaba siendo reconstruido, ¿verdad? Después del exilio. Y algunos representantes de ¿qué ciudad? De Betel, ¿recuerdan? Del capítulo 7, vinieron a hablar con los sacerdotes y profetas sobre un, ¿qué? Ayuno. Sobre un ayuno. Y Dios les respondió advirtiéndoles que no debían ser como el pueblo de antes del exilio, ¿no? Antes del exilio la gente era muy religiosa, ¿sí? Ofrecían sacrificios y holocaustos en el templo, pero en realidad no escuchaban a la palabra de Dios. Seguían su propio camino en pos de sus propios fines y oprimían a otros para su propio beneficio egoísta. Y a causa de su pecado, la tierra quedó, ¿qué? Desolada, arruinada, según Zacarías 7:14. Y Dios los juzgó enviándolos al cautiverio. Pero eso no significa que Dios no se preocupara por su pueblo y su tierra. Dios iba a cumplir sus promesas, pero no a causa de la tradición humana, no a causa de esos ayunos autoimpuestos. Es como si dijera, mira, no voy a actuar porque me pagaron con holocaustos y ofrendas. Voy a cumplir libremente mis promesas y por mi gracia, por mi fidelidad, deben vivir en obediencia, justicia y esperanza. Ya ves, nunca son las obras humanas las que vienen primero, ¿sí? Sino la palabra de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Y así, Yahvé usa este momento para revelarnos el maravilloso futuro de la ciudad de Jerusalén. Un futuro que todavía no hemos visto. Verdad, santidad, salvación, justicia, abundancia, bendición, paz. Personas que viven hasta una edad avanzada se sientan afuera y charlan mirando a los niños jugar con total seguridad en las calles. Creo que la Biblia enseña que el Señor regresará en las nubes por su iglesia. A eso lo llamamos el arrebatamiento. Luego llega la tribulación y la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob. La tribulación tendrá una duración de 7 años. El mundo siempre ha conocido la tribulación, ¿verdad? Desde Génesis 3. Pero el Señor Jesús dijo que esto será diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Mateo 24:24. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Como dice en Jeremías 30:7, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Bueno, al fin de este tiempo de juicio, Jesús regresará públicamente como rey y comenzará su reinado de
¿Cuánto tiempo? 1000 años. Apocalipsis 20, Satanás será atado y Jesús reinará. Y muchas de las promesas que Dios hizo a Israel se cumplirán en este tiempo, como las promesas que vemos en Zacarías capítulo 8. Leemos en este capítulo, ¿no?, que de ancianas y ancianos, a muchachas y muchachos, vides y uvas. El ciclo de la vida continúa, ¿verdad? No están flotando en el aire con arpas, ¿verdad? No. La maldición está refrenado en la presencia del Rey Jesús. La gente sigue naciendo y muriendo. Pero escuchen lo que dice en Isaías, esto de Isaías 65:20. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Cuando muere un joven de 100 años, la gente dice, es muy triste, era tan joven, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. 100 años. Ahora bien, creo que ya tendremos nuestros cuerpos, nuevos cuerpos inmortales en este momento, por lo que no moriremos nosotros, ¿sí? Pero hay familias que han continuado, ¿no?, a través de la tribulación hasta el milenio. ¿Y luego qué? Porque esto es solo, ¿cuántos años? 1000 años, ¿no? Tiene un final. Bueno, Apocalipsis 27, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. ¿Podrá Dios triunfar aun cuando el mal tenga todo el poder y las naciones se unan contra él? En ese momento lo veremos. Todo el mundo lo verá. Toda persona que no sea redimida será arrojada al infierno con el diablo y sus ángeles. Dios quitará todo dolor. No habrá muerte y Dios estará siempre, para siempre con su pueblo. Habrá una nueva creación y comenzará lo que a veces llamamos la eternidad, ¿no? Apocalipsis 21, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es después del 1000 años, ¿sí? Pero parece que aquí en Zacarías 8 estamos hablando de los 1000 años del reino milenial. Y ahora Yahvé vuelve nuevamente al tema de los ayunos. Vamos a leerlo. Zacarías 8, empezamos en el 18. ¿Okay? Zacarías 8, 18. Entonces la palabra de Yahvé de los ejércitos vino a mí. Así dice Yahvé de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Los tiempos de duelo y llanto se convertirán en fiestas de regocijo. Dios ha hablado, ¿no? Dios hará esto, y como resultado, ¿qué debe hacer el pueblo hoy? ¿Amar qué? La verdad y la paz. Sí. Vivir a la luz de esta esperanza. Bueno, a veces solo amamos la verdad y la paz cuando nos conviene, cuando nos favorece. Pero debemos agradecer cuando en México hay un juicio justo, un buen juez, una ley sabia, ¿no? Hay un proverbio de los rabinos que dice esto: aquel a quien el tribunal le ha quitado su túnica, que cante y siga su camino. El juez le ordena que entregue su abrigo y él debería alegrarse. ¿Por qué? Porque cuando hay arbitraje,
donde hay juicio y decisión, donde hay mediación, donde hay ley, hay paz. Incluso para el perdedor. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto una falta de juicio o mediación, sino un conflicto que continúa y continúa a medida que la amargura crece y las relaciones se destruyen entre hermanos, entre vecinos? ¿No? Amén. La verdad y la paz. Veamos la segunda parte, comenzando el versículo 20. Así dice Yahvé de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo: vamos sin demora a implorar el favor de Yahvé, y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahvé. Así dice Yahvé de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto en la historia, no? ¿Cuántas veces en la historia han venido a Jerusalén pueblos y naciones extranjeras para sitiarla, atacarla, destruirla? Aquí vienen de nuevo, pero qué diferencia, ¿verdad? Vamos sin demora a implorar el favor de Jehová, de Yahvé, y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Tal vez esos días habrá un grupo de Iztapaluca, ¿sí? Y dirán: hagamos un viaje a Jerusalén, ¿no? Reservemos nuestros vuelos y vayamos y estemos en la sala del trono de Dios. Llevaremos algo de nuestra comida local para compartir con la gente de allí y con el Señor Jesús mismo, ¿no? Y llevaremos algunos músicos para celebrar y tocar alabanzas en la presencia física de Jesús. Y alguien dice: podríamos hacer una fiesta aún más grande. Vemos si podemos conseguir un grupo de Chalco también, ¿no? Tiene una gran banda de mariachis, ¿no? Ok. Y el agente de viajes le dirá: yo organizaré todos los vuelos y viajes para ustedes, pero también quiero ir, ¿verdad? Me encanta como dice aquí: vamos sin demora a implorar el favor de Yahvé y a buscar Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Nuestras ciudades deberían organizar esto, pero yo también quiero ir, por favor. Pero esto no significa que Jerusalén será invadida por extranjeros y tomada, ¿no? Escuchemos nuevamente la última parte, el 23. Así dice Yahvé de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas y de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. El pueblo judío fue odiado y perseguido durante muchos siglos por causa de su Dios, ¿no? Ahora se les honra. Esta persona no es solo un guía turístico, ¿verdad? Hoy en día hay muchos guías turísticos judíos en Jerusalén y en Israel. No, la gente de Iztapaluca y Chalco sabe que Dios mismo está presente de una manera especial en Jerusalén. Él es verdaderamente su Dios, el Dios de Israel. ¿Sí? En lugar de burla, honor. En lugar de persecución, respeto. Y sin embargo, el enfoque no se centra en un lugar, un pueblo, sino en Yahvé mismo. A medida que se cumplen sus promesas a Jerusalén, a Israel y al mundo, ¿no?
qué cambio tan increíble con respecto a lo que vemos hoy, ¿no? Qué futuro tan maravilloso. Pero todavía tengo un problema yo. Bueno, volvamos a la primera parte, una vez más. Nuestro hermano Ezequiel habló de estos ayunos hace un tiempo, pero repasemos, ¿no? Quizás te interese saber que algunos judíos todavía los observan hoy en día, esos ayunos, ¿no? Ok, en el cuarto mes, el ayuno del 17 de Tammuz, este ayuno recuerda la brecha de los muros de Jerusalén. En ese momento huyó el último de los reyes davídicos, Sedequías, el último hasta nuestro rey Jesús, por supuesto. También está relacionado con otras calamidades históricas en la historia de Israel. Este año el ayuno será este martes, el 23 de julio. El quinto mes, recordando la destrucción del templo, este es el ayuno que trajo a la delegación de Betel, en primer lugar, ¿no? Hoy se llama Tisha B'Av, y de hecho ahora también recuerda también la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Este año este ayuno está en los días 13 a 14 de agosto. En el séptimo mes es el ayuno de Godolías o Gedalías, era un gobernante de Judá bajo Babilonia. En el séptimo mes fue asesinado y se consideró que ese era el final de la última esperanza de algún tipo de paz antes del exilio. Este ayuno será el 6 de octubre de este año. Y finalmente el ayuno del décimo mes marca el comienzo del asedio de Jerusalén el 10 de Tebet, Asara B'Tevet. El próximo ayuno será el 10 de enero. Bueno, no todos los judíos participan en estos ayunos, solo ciertas personas en ciertas comunidades. El más importante de esos ayunos hoy en día es Tisha B'Av, el quinto mes. Así que estos ayunos recuerdan varias cosas, pero las más importantes son la destrucción de Jerusalén y el templo por los babilonios y la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos, ¿no? Podríamos comparar estos ayunos religiosos con una observancia más moderna, Yom HaShoah. Yom HaShoah, o el Día del Recuerdo del Holocausto. Originalmente eso debía combinarse con el 10 de Tebet, el ayuno del décimo mes, pero ahora está en la primavera. Este año fue el 6 de mayo. Hemos visto algunos de los resultados del Holocausto, pero no estamos tan familiarizados con el asedio de Babilonia, ¿verdad? El ejército de Nabucodonosor rodeó la ciudad durante varios meses, de modo que la ciudad se quedó sin alimentos. Si eres sensible, tápate los oídos, pero el hambre llegó a ser tan malo que la gente se comía a sus propios hijos. Muerte por guerra, muerte por hambre, cautiverio, destrucción de casas, destrucción del templo, destrucción de un país entero. Es difícil para nosotros imaginarlo. Pero hemos vivido más cerca del Holocausto, ¿no? Podemos ver las fotos y los videos. Y tenemos nuestros propios días de duelo, de recuerdo, y hoy recordamos calamidades y masacres de la historia de México, algunas de las cuales todavía son muy personales y controvertidas, ¿no? La mayoría de estos incidentes parecen muy lejanos a nosotros, ¿no? Pero pensemos en uno de los ataques terroristas más letales de la historia moderna, el del 7 de octubre 2023. Más de 1,200 personas murieron, la mayoría de estas civiles,
Miles más resultaron heridas, muchos fueron violadas, abusadas y por supuesto docenas secuestradas y muchos siguen, ¿no?, cautivos. Este día ya era feriado, era un día de reposo, un sabbat, al final de lo que llamaríamos la fiesta de tabernáculos. Pero podemos pensar en cualquier guerra o tragedia que nos resulte más real. Pero estos son tiempos de familias destruidas, traumas que durarán toda la vida, sueños perdidos, amantes separados, heridas que nunca sanarán en esta vida. ¿Sí? Y mucha gente dirá, algún día dejaremos todo esto atrás en el cielo, ¿verdad? Algún día olvidaremos todos los horrores. Pero eso no es exactamente lo que Dios dice aquí, ¿verdad? El pueblo recordará el día de la tragedia. Esos mismos días se convertirán en ¿qué? En gozo, alegría y fiestas alegres. Y bueno, la Reina Valera dice, tiene festivas solemnidades, pero la palabra en hebreo no es la idea de seriedad, sino de placer y prosperidad. Gozo, alegría y fiestas alegres. Los mismos días. ¿Ven mi problema? Una cosa es olvidar las tragedias de nuestro pasado y otra cosa es celebrar esos días con alegría. Incluso cuando perdemos a alguien cercano, tal vez un amigo, un familiar, nos sentimos culpables cuando después nos alegramos por algo, ¿no? Sentimos que es una falta de respeto a la memoria de esa persona. No estamos seguros de cómo hacer el duelo ni cómo actuar, especialmente en el cumpleaños de esa persona, ¿no? O el día de su muerte. Tenemos dudas meses o años después, una lucha interior, ¿no? ¿Cómo pueden celebrar esos días? Pero he aprendido que cuando tengo una duda o un problema con las Escrituras, es posible que el problema no esté en la Biblia, sino en mí, ¿verdad? Bueno, Dios promete alegría futura. Hablando a Israel en Jeremías 31:13, dice, cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que habrá alegría ininterrumpida para todo el pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasa con la tristeza del pasado? La gente intenta resolver esta cuestión de diversas maneras. Tal vez Dios sea solo otro ser en el tiempo, ¿no? Él no conoce realmente el futuro porque el futuro todavía no existe. Él puede influir en él, puede hacer buenas predicciones, pero está creciendo igual que el resto de nosotros. Esto se llama teísmo abierto, teísmo abierto. Pero ese es un Dios pequeño, ¿no? Que no suena como el Dios de la Biblia, contradice lo que dice la Biblia. En este escenario imaginario no hay ningún propósito en el sufrimiento, ¿verdad? Ese Dios solo lucha por sobrevivir con el resto de nosotros. Bueno, quizá Dios todavía está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias.
Él sabe lo que podría pasar en el futuro y por eso de antemano trata de que todo salga lo mejor posible, ¿no? Eso se llama molinismo. Hace años escuché en mi seminario bíblico a un conocido apologista cristiano decir que tal vez Dios simplemente está tratando de salvar a tanta gente como pueda. Pero la Biblia no habla de esta supuesta limitación externa de Dios, ¿verdad? No, Dios es soberano. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Tendemos a minimizar el pecado y convertir el juicio de Dios en una desafortunada necesidad, ¿no? Pero Dios es un buen juez y lo que hace siempre es correcto. Hace años murió un familiar muy cercano a mí y no estamos seguros de si ella realmente conocía al Señor. Lo dudábamos. Es algo duro, ¿no? Pero mi padre nos recordó algo que dijo Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, de Génesis 18. El juez de toda la tierra no hará justicia. ¿No es cierto que el gran juez hará lo que es correcto, lo bueno, en juicio o en misericordia? ¿Cierto? Fíjate, nuestra fe y confianza no se basan en un resultado posible que pensamos que sería el correcto. No, es una confianza en Dios mismo. Dios no nos deberá nada. Tenemos esta idea de que merecemos esto o aquello, o que esto debería suceder de esta manera, o que esto o aquello es la verdadera justicia. Pero Dios no solo no les dará a muchas personas lo que merecen, sino que les dará a su pueblo mucho más de lo que merecen. Una paz y un gozo perfecto, ¿no? Unos años después de Zacarías 8, el escriba Esdras oró: Tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Esdras 9:13. Esdras 9:13. Tal vez esa paz provenga en parte del hecho de que conoceremos el panorama general, ¿no? Veremos por fin que el juez de toda la tierra hizo lo que era justo. Pues tal vez en lugar de decir que entenderemos mejor la situación, deberíamos decir que conoceremos mejor a nuestro Dios. No somos los jueces finales de la historia. Dios no te debe nada. Dios no tiene un secreto sucio que esconde bajo de la estufa, ¿no? Estufa para que nadie lo vea, ¿verdad? Dios es verdaderamente y todo bueno y justo. Y todo el mundo sabrá que eso es verdad. Y quizás entonces podremos celebrar. Ahora, bien, la Biblia sí habla de olvidar. Principalmente habla de que Dios olvida nuestro pecado, ¿verdad? El pecado de los creyentes, o que ya no lo recuerda. Dios, por supuesto, lo sabe todo, ¿verdad? Pero no debemos tener miedo de que saque a la luz nuestro pecado y lo use en nuestra contra, ¿verdad? El pecado fue pagado en la cruz de Cristo si somos unidos a Él. Punto. No tendremos
vergüenza ni miedo al juicio, ni nada que se interponga entre nuestra relación de amor con Dios. Zacarías dice que algún día los ídolos ya no serán recordados. No sé si la información sobre ellos estará disponible o no, pero la tierra no será contaminada con la adoración de a los ídolos, ¿no? Sino que será dedicada por completo a la adoración verdadera. Jesús también habló de olvido, hablando a sus discípulos, eso de Juan 16, 20 a 22. Juan 16, 20 a 22 dice las palabras de Jesús: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ahora escuchemos cómo él ilustra este punto. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Entonces pensamos en la mujer con su bebé. Ella sabe que hubo dolor, ¿verdad? Pero al mirar a su hermoso bebé, no piensa en lo terrible que es ese momento, ¿verdad? Está disfrutando de esta nueva vida. Así que tal vez algún día el pueblo de Israel verá cómo Dios obró incluso en el juicio y la tragedia, y comprenderá verdaderamente y será libre para celebrar. El pasaje que leí de Apocalipsis, por supuesto, habla del nuevo cielo y la nueva tierra, no del reino milenial. Ya hemos leído de Isaías 65, y ahí el profeta parece hablar tanto del reino milenial como del estado eterno, juntos. Y bueno, la eternidad es nada más una extensión del reino de Cristo, ¿verdad? Este es uno de los dos textos donde Yahvé habla del lobo y el cordero. Y sí, por eso tengo el lobo el león y cordero en mi corbata. Ajá. Dice, el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Así era cuando se creó el mundo. La Biblia nos indica que todos los animales, desde el tiranosaurio rex hasta la pantera, eran vegetarianos, ¿verdad? Y en aquel día, esa parte de la maldición estará refrenado. Dice en el versículo 17, y no serán recordados las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. ¿Significa esto que algún día incluso la información se olvidará? ¿O simplemente que el dolor de no entender, ¿no? El dolor de esperar, las dudas en nuestros corazones desaparecerán para siempre? No sé de la primera parte, pero la segunda está clara, ¿no? Dios nos promete paz y alegría perfectas. Dios no tendrá un muerto en el ropero, ¿eh? No tiene ningún secreto vergonzoso. Él es justo. Él no lamentará eternamente algo que le haya sucedido. Él está eternamente bendecido, eternamente contento consigo mismo. Y nosotros también lo estaremos en Él, aunque nos cueste entenderlo. Y aún hoy podemos descansar en esa verdad, en esa confianza en nuestro Dios soberano. Dios
no nos deberá nada. Y al final, no es un Dios soberano lo que necesitamos, en lugar de un Dios que simplemente hace lo mejor que puede en una situación difícil. Podemos pensar que queremos un Dios falible, pero lo que necesitamos es el verdadero y todopoderoso Yahvé. Este es un texto maravilloso de las Escrituras para quienes han sufrido, han sido avergonzados y despreciados. Todo eso no solo terminará, sino que será revertido. Los peores horrores de la historia se convertirán en alegría. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y creerlo? Como leímos la semana pasada en el versículo 13, esta buena noticia puede darnos fuerza hoy mismo. Dice, y sucederá que como fueran maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos, ¿no? Manos a la obra, con confianza y fuerza. Esto está escrito para el pueblo judío, pero nosotros participamos con ellos, ¿verdad? Celebramos con el apóstol Pablo. Escuchen lo que escribió en 1 de Corintios 2, 7 a 10. 1 de Corintios 2, 7 a 10. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Hemos leído acerca de las cosas profundas de Dios hoy. Dios nos ha dado una pista de las cosas maravillosas que está preparando para nosotros. Miremos hacia adelante con esperanza y alegría. Ahora es el tiempo de confiar en Dios. Hoy es el día de vivir para Él a la luz de esa gran esperanza. No teman, mas sean fuertes sus manos. Oremos.